Ok, iniciamos la sesión. Por el momento voy a silenciarles a ustedes los micrófonos eh, para poder que no haya interferencia. ¿Listo? ¿Quién falta? Ok, entonces el tema de hoy trata de... Seguimos con el tema de normatividad aduanera. Vamos a mirar en el tema de hoy la operatividad bancaria y aduanera para importación y exportación. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice aquí el documento sobre este tema? ¿A qué hace referencia la operativa bancaria? Es al sistema de pagos, tanto en las dos partes, acordados tanto el importador como el exportador. ¿Listo? Entonces, aquí tratamos de parcializar las funciones de los bancos dentro del área del comercio exterior, en donde cumplen funciones como ser intermediarios entre las plazas locales y las exteriores de un país a través de sus corresponsales, cumpliendo una tarea netamente comercial, además de financiera y crediticia. El Banco Central de un país, o sea, como acá en Colombia, que es el Banco de la República, que es el del Estado, es el único que puede autorizar el desempeño de un banco local dentro del área exterior. ¿Cómo así? Sus funciones como banco van más allá, dado que actúa como ente fiscalizador y agente regulador, puesto que los bancos internos solo pueden desenvolverse en los parámetros fijados por este. En el campo internacional, el Banco Central ordena los servicios que prestan los usuarios y controla el mercado cambiario que se refleja en la balanza de pagos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que ustedes se han dado cuenta que cómo se mide las remesas, las divisas que otros países envían hacia el país a través del Banco Central, nos dan esa posibilidad de verificar cuánto dinero está ingresando y cuánto está saliendo. Por eso es que en las aduanas o en los aeropuertos el control de dinero, de flujo de dinero, tiene que ser legalizado a través del Banco de la República. ¿Por qué? Porque o si no estaría cometiendo actos ilícitos. Si han escuchado cuando en el aeropuerto detienen personas porque llevan dinero en efectivo, que solamente pueden llevar hasta cierto monto. Pero cuando llevan, por ejemplo, 10 millones, 20 millones en alguna maleta, tienen que documentarlos, tienen que enviarlos a través de algún banco, ¿sí? O sea, alguna divisa. ¿Para qué? Para llevar el control de cuánto están sacando y cuánto están ingresando al país. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, personas que trabajan en el exterior y quieren hacer ingreso del dinero, tienen que pagar unos impuestos por el ingreso de ese dinero. No se puede únicamente así que yo vengo con 10.000, 20.000 dólares y quiero ingresarlos al país, tiene que hacerlo registrarlo a través del Banco de la República. Y pues obviamente se le va a cobrar algún impuesto. Eso era. Bueno, ahora ¿qué tipo de operaciones comerciales se realizan o cómo se realizan? Entonces, las formas de pago. ¿Cómo se realizan las formas de pago para el importador y el exportador? Entonces, las formas de pago. Entonces, las partes de la compraventa internacional pueden pactar el medio de pago. O sea, tanto el importador como el exportador pueden pactar cómo se va a realizar la compraventa, ¿sí? También pueden pactar el momento en que debe realizarse el pago, ¿sí? O sea, si al inicio, en intermedio o apenas finalice el tratado, ¿sí? El tipo de moneda en que ha de efectuarse y aquellas condiciones de pago que estimen convenientes, como por ejemplo si aceptan o no pagos parciales o si el pago debe estar garantizado mediante un aval bancario. Entonces, como esto es una regulación seria, un tratado, pues obviamente
yo voy a poner unas garantías. Si yo voy a importar, por ejemplo, una mercancía de China, pues yo tengo que solicitar una garantía por parte de pronto del importador, que si la mercancía me llega, pues yo le hago entrega del dinero. Pero que si de pronto llega a pasar algo, pues lo que ya hemos visto en los e-conters, ¿quién asume la responsabilidad? Porque si, por ejemplo, al iniciar, yo voy a comprar una mercancía en China y pactamos de que el importador, o sea, el chino, va a ser el que va a asumir toda la responsabilidad de la mercancía. Entonces yo puedo decirle, pues hagamos una cosa, cuando llegue la mercancía a mi empresa, yo le desembolso el 100% del pago. A través, pues ya, ahorita miramos a través de qué medios se pueden hacer los pagos. Entonces, eh, ¿qué queda ahí? O sea, cuando se hace este contrato de compraventa, también obviamente hay unos documentos que dan garantía para ello. Ya ahorita vamos a mirar cuáles son los documentos que dan garantía. Y cuando ya la mercancía esté en mi empresa, pues obviamente ya le hago el desembolso total. ¿Para qué? Esto es para evitar muchas cosas. Por ejemplo, si yo hago el pacto o hago la compraventa con la empresa que me va a traer mi mercancía y llega de pronto a suceder algún siniestro con la mercancía y yo le he desembolsado el 100%, pues de pronto la compañía ya no cumple o no se hace responsable. Entonces, estos pactos de pago es entre las dos partes. Ahí se fijan más o menos como los Icoters da unas normas básicas de cómo debo yo hacer el tratado. Entonces, algunas de las formas de pago más habituales son el pago en efectivo, pues es dinero que va a través de remesas, puede ser por Western Union. Aquí hay algunos bancos de los cuales se puede hacer, digamos, los abonos. Entonces, de pronto aquí por el Banco de la República, se puede por Western Union o pues por otros bancos que tengan convenios internacionales. Entonces, también se puede hacer por adelantado, mediante transferencia, mediante cheque, mediante giro bancario o a la carta de crédito que vamos a ver a continuación. Entonces, los medios de pago internacionales son los siguientes. Se llama la letra de crédito, que es uno de los instrumentos de pago más importantes y más utilizados en el crédito documentario, también llamado, pues, carta de crédito, ¿cierto? El crédito documentario sirve para ayudar al vendedor a minimizar los riesgos de impago, o sea, lo que hablamos anteriormente, a minimizar de que de pronto me llegue la mercancía o que de pronto tanto el importador como el exportador quieran hacer trampa con los pagos que implican, o sea, con los pagos que implican estas operaciones internacionales. Pues el pago lo lleva a cabo un banco y no es el cliente, por lo que el vendedor no tiene que comprobar la calidad crediticia del comprador extranjero, del que a menudo se tiene poca información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí se va a garantizar cuando hagamos un pacto de compra-venta, quien va a garantizar los pagos va a ser el banco, ¿sí? No va a ser el comprador ni el exportador. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace una carta de crédito, que pues obviamente eso debe tener ahí en el documento de estudio de la unidad 2 pues están cómo se diligencia la carta y qué requisitos debe adjuntar a esa carta. El crédito documentario está regulado por la Cámara de Comercio Internacional mediante las reglas de usos uniformes para créditos documentarios, ¿cierto? Lo que veíamos en el Incoterms. O sea que esta carta es, digamos, como la forma el pacto de cómo se deben realizar los pagos en un tratado internacional. Es una operación independiente a la compraventa, mediante la cual el banco emisor, a petición y siguiendo las instrucciones de un cliente,
se obliga a pagar a un tercero beneficiario o a su orden a pagar o aceptar los documentos de pago entregados por el beneficiario. Asimismo, el banco emisor puede también autorizar a otro banco a que realice el pago o acepte los documentos de pago antes citados. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el crédito documentario o la letra de crédito sirve como medio de pago, ya que el comprador lo utiliza para abonar y por medio del banco el precio de la compraventa. Y también sirve como instrumento de garantía para que la empresa exportadora, ya que es un banco quien finalmente satisface el importe de la importación, de la transacción, perdón. Entonces, aquí tenemos, entre la carta de crédito, tenemos unas clases de carta de crédito. Las internas, que son documentos fijados por las exportaciones realizadas dentro del territorio nacional, teniendo como dinero base el peso. Las exportaciones realizadas de zonas francas industriales al interior del país. O sea, estos son las transacciones que se hacen dentro del país. Todavía no hemos, digamos, hecho las cartas de crédito externas. Esto es cuando de pronto nosotros hacemos transacciones, así como decimos aquí, en las zonas francas, que no deben pasar, que no tienen, que tienen algunas excepciones, como son los impuestos de aduanas. Y las externas que son aquellas que se refieren al comercio exterior. Además, las cartas de crédito previo acuerdo entre las partes pueden ser también revocables e irrevocables. Entonces, las revocables son aquellas que pueden anular en cualquier momento dado un caso de fuerza mayor que impida la transacción comercial. Y las irrevocables aquellas que no permitan la anulación. ¿Listo? Entonces, en los negocios internacionales, la manera más confiable de la operatividad es exigir obligatoriamente que la negociación se culmine con la carta de crédito irrevocable, pagadera contra la prestación de documentos de embarque a una fecha y lugar determinados. Este documento es el más seguro y efectivo en el comercio exterior. Todos los bancos del país tienen corresponsales en el extranjero y, por tanto, hay que consultar previamente con ellos antes de hacer una transacción sobre la firma que interactúa y la factibilidad del servicio interbancario. Listo, digamos que este es el documento más importante por ahora. También tenemos el stand-by de la letra de crédito. ¿Qué es el stand-by? La carta de crédito o la carta de garantía. Es una carta o es un documento que se deja en garantía emitida por un banco en nombre de un cliente y en favor de un acreedor. Se emite para ser utilizada como un medio de pago de último recurso, en caso de que el cliente incumpla sus obligaciones de pago con el acreedor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta carta de crédito? Es parecida a la anterior, sino que esto es como un seguro o una garantía para las dos partes. ¿Listo? O sea, la idea es que de pronto el comprador debe abonar el precio de la compra mediante un método de pago pactado en el contrato. La permanencia del documento como garantía y solo se activará si el comprador no cumple su obligación de pago por el cauce normal y en el plazo pactado. Entonces, este documento de garantía, ¿qué es lo que hace? Es como cuando a usted le hacen un préstamo y le dan una letra de cambio como garantía. Entonces, ¿qué pasa con esa letra de cambio? Que si nosotros pactamos un préstamo, por un ejemplo, por 1.000.000 de pesos a 2 meses, con ciertos intereses, y usted me da un documento como garantía, que es una letra de cambio. Entonces, este stand-by es lo mismo, funciona igual. Hacemos un pacto de una compraventa y si en caso tal de que alguna de las partes no cumpla, pues se activa este documento. ¿Quién lo activa? Pues el banco. Nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, soy el importador o si yo soy el importador y tengo que abonarle al exportador y resulta que por X motivo yo no realicé el pago, pues el exportador va a exigirle al banco que le cancele la totalidad de su dinero.
¿A través de qué? Pues es de la póliza o de la garantía que ellos firmaron para esa transacción. Obviamente el banco va a ir a donde el importador a pues, hacer cumplir pues que le paguen su dinero. Esa es la función de este crédito. Bueno, muchachos, yo creo que por ahora este fue todo el tema. Les recomiendo leerse ese material y responder como hicimos en la clase pasada, responder estas dos preguntas. Primero, ¿qué es la intermediación? ¿Qué es la intermediación bancaria? Entonces, aquí hay una semejanza de lo que es la intermediación financiera y bancaria, pero ustedes tienen que responder que la intermediación bancaria en cuanto a lo que acabamos de ver ahora. Y ese tema pues está ahí en el material de estudio. Y la otra pregunta que tienen que responderse es ¿cuáles son los medios de pago internacionales? ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que responder. Pues para ustedes, o sea, como tal. Por ejemplo, algunos medios, o sea, ya los pagos ya les dije cómo era, a través de un banco, por lo general el Banco de la República o el banco que maneja el país. Y algunos medios son como el cheque, la cuenta corriente, el envío contra embolso, la letra de cambio y la factura comercial. Esos son los métodos o los modelos de pago, ¿cierto? También se utiliza de pronto el pago en efectivo o las transacciones. Estas son las preguntas generadoras pues para esta unidad. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar ahora con la otra materia. Por el momento ya terminamos con esta materia. Ya voy a ponerles para de pronto si tienen inquietudes, voy a habilitarles el chat para ver qué inquietudes tienen. Todas. Pues todas, sí. Entonces, les propongo que cada uno levante, vaya a hablar, tienen que silenciar el micrófono, los demás. Voy a silenciar el micrófono y que solamente lo active el que vaya a participar. Listo, el que quiera participar, por favor, puede activar el micrófono y realizar la pregunta.